Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Muchísimas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo a todo el gremio dental. Bueno, hoy estamos de manteles largos porque tenemos como primicia, por primera ocasión y con muchísimo gusto, un invitado muy especial, el doctor Luis Karakowski. ¿Cómo estás, doctor? Buenos Hola días. Lourdes, hola a la familia MDC, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos muy contentos porque, como les digo, es primera vez que él está con nosotros con MDC Dental. Y bueno, pues nos va a hablar de un tema muy interesante que es el manejo clínico de las manchas blancas. Él tiene la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y hizo la especialidad en odontología pediátrica en la Universidad de Pittsburgh. En la misma universidad, pues hizo su maestría en ciencias dentales de la universidad, en la misma universidad de Pittsburgh, perdón. Él es coordinador del posgrado en odontología pediátrica en la Universidad Tecnológica de México y es expresidente académico, él es expresidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica y bueno, es conferencista nacional e internacional. Bueno, el tema, como les decía, el manejo clínico de las manchas blancas, él nos va a hablar de todo lo que realiza clínicamente, pues basado en evidencia, pues para mejorar estéticamente de manera conservadora el problema de los pigmentos en el esmalte. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Recuerden que pueden hacernos a lo largo de la conferencia sus preguntas, sus saludos, lo que ustedes quieran. Recuerden que pues estamos para sus preguntas. También vamos a dar unos estuches. Les voy a decir cómo va a ser la dinámica. Los estuches de Antivet se van a dar a las primeras personas que contesten una encuesta que les mandamos. Vamos a lanzar un link más o menos como a la media hora de la conferencia. Ustedes mandan su encuesta y las primeras 5 encuestas que nos manden van a ser enviados los estuches sin ningún cargo hasta su consultorio para que ustedes pues prueben también nuestros productos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Adelante. Muy bien, déjame compartir pantalla. Sí. Muy bien, ¿se ve bien? Muy bien. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos en nuestros diplomados y por primera vez estamos en este formato compartiendo con todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer mucha clínica basada en evidencia. Entonces vamos a hablar de todo lo que nosotros hacemos en la práctica para solucionar este problema que nos atañe mucho a los que vemos preadolescentes y adolescentes. Porque pues no todas las manchas son iguales, no todas las pigmentaciones tienen el mismo origen, no todas por lo tanto van a tener la misma forma de solución. Entonces vamos a tratar de entender cómo logramos tener la mayor posibilidad de éxito en este tipo de situaciones clínicas. Cuando hablamos de manejo de pigmentaciones, muchas veces estamos hablando de que no existe una cavidad, de que no existe un defecto en la estructura dental. Por lo tanto, la regla de oro es: si no hay una cavidad, no tengo por qué hacer yo una cavidad. Entonces vamos a hablar de todo con lo que contamos para ser de manera conservadora exitosos en este tipo de situación clínica. El concepto de manejo de las pigmentaciones se rige bajo 2 principios básicos. El primero, definitivamente el más importante, es realizar un buen diagnóstico. Porque como dijimos, hay diferentes manchas, diferentes pigmentaciones y cada una requiere un enfoque diferente. Y todo tiene que ver con el diagnóstico.
Y el segundo principio es que vamos a ser lo menos invasivo posible para tratar este tipo de lesiones o de situaciones clínicas. Entonces, como dijimos, lo más importante, sin duda, es el diagnóstico. Y cuando yo entiendo la palabra diagnóstico, yo entiendo que me va a dar mayores posibilidades de ser exitoso. Entonces, cuando yo realizo este ejercicio de ver una situación clínica y tomar una decisión basado en el individuo, pues yo voy a tener un patrón o un enfoque muy bien desarrollado de cómo funcionar ante esta situación clínica. En general, podemos decir que hay dos tipos de anomalías de desarrollo en el esmalte, que son la hipomineralización y la hipoplasia. Y las dos pueden provocar pigmentaciones. Pero también tenemos anomalías que no son de desarrollo, que son adquiridas después de la erupción, que son la desmineralización y la lesión cariosa cavitada. Y también requieren un enfoque muy específico para el manejo. Vamos a hablar entonces de cómo diferenciar este tipo de situaciones clínicas, cómo diagnosticar si es una condición hereditaria o adquirida, porque también hay situaciones de desarrollo que son adquiridas, y los diferentes enfoques en el manejo para cada una de estas situaciones clínicas. Entonces, lo primero es ver y diferenciar y tratar de diagnosticar. Podemos decir que una hipoplasia es un defecto de desarrollo que presenta un defecto estructural en el esmalte, o sea, falta diente. Y la hipomineralización es también un defecto de desarrollo del esmalte donde no falta diente, donde solamente hay una mancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema radicó en el momento que ocurrió el problema. Cuando se estaba deposicionando la matriz orgánica, algo sucedió y el diente va a erupcionar con una hipoplasia, un defecto estructural. O sea, está bien mineralizado, pero falta diente. Y en la hipomineralización ya existió esta deposición de matriz orgánica y el problema ocurre durante la mineralización de esta matriz orgánica. Por lo tanto, no falta diente, solo hay una mancha. Ambos pueden ser causados por factores locales o sistémicos, por lo que necesitamos un diagnóstico exacto. Entonces, la hipoplasia es algo que ocurre durante el desarrollo del esmalte. Puede ser adquirida o hereditaria, la mayoría son adquiridas. Puede ser localizada o generalizada. Localizada es cuando es provocada por algo que sucedió en un diente primario, y generalizada cuando hay una situación que afecta a toda la dentición permanente o a más de un diente permanente. Y siempre el problema ocurre preeruptivamente. Pero siempre falta diente, siempre hay un defecto estructural en el diente, pero está duro el diente. La hipomineralización, como dijimos, también es de desarrollo, puede ser adquirida o hereditaria, localizada o generalizada y solo se presenta como una mancha. Pero como el esmalte está menos mineralizado, después de la erupción puede sufrir fracturas posteruptivas. Entonces es muy diferente una hipoplasia donde falta diente que una fractura posteruptiva, pero también falta diente. Es tratar de entender cuándo sucedió el problema. Y por otro lado, la desmineralización es una mancha provocada por un ácido, una mancha provocada por una enfermedad llamada caries. Y la mancha generalmente es adquirida, puede ser localizada o generalizada y siempre es posteruptiva. O sea, la desmineralización no es un defecto de desarrollo del esmalte, pero sí es una lesión en el esmalte. Aquí se ve claramente lo que es una hipoplasia. Como ven, hay márgenes bien delimitados
y generalmente se relaciona cuando hay uno o dos dientes afectados con algo que sucedió en el diente primario. Entonces, así lo vamos a poner en el expediente, por ejemplo. Los dos incisivos centrales, vamos a colocar es una hipoplasia asociada a trauma o a infección en el diente primario. Por ejemplo, el canino permanente, vean cómo es dura la superficie, pero falta diente, y es una hipoplasia relacionada probablemente a caries en la dentición primaria. Y por el otro lado, estas son hipomineralizaciones. En la hipomineralización solo hay mancha y no falta estructura. Pero como vemos, el esmalte del molar está a punto de fracturarse posteruptivamente por la debilidad inherente a esta lesión de desarrollo. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre una hipoplasia, que es lo que está el canino abajo, y una fractura posteruptiva, que es el molar de arriba? Por ejemplo, en la fractura posteruptiva, generalmente vamos a ver cambios de color, cafés, amarillos, naranja, alrededor de la superficie, que hay cambio en la estructura o en otros dientes, y es un patrón atípico de pérdida de superficie dental. El esmalte puede estar suave y hay problemas con la lesión con este esmalte. En la hipoplasia, como vemos, los bordes de las lesiones están lisos y redondeados, y aquí generalmente no tenemos problemas para lograr una buena lesión. ¿Cómo diagnosticar ahora condiciones hereditarias adquiridas? La mayoría van a ser adquiridas. Ok, ¿qué vamos a preguntar? ¿Alguien en la familia presenta la misma condición? Bueno, podemos suponer que es hereditario. ¿Todos los dientes están afectados de manera similar? Bueno, aquí puede ser de las dos, o hereditario o adquirido. Existe una distribución cronológica, en las apariencias observadas, o sea, está relacionado con el tiempo en que se estaba desarrollando este diente permanente. ¿El niño tuvo alguna enfermedad durante los 3 primeros años de vida, que es cuando se desarrollan ciertas estructuras dentales? ¿Y cuál es la historia de fluoruro en este paciente? Podemos decir que la amelogénesis imperfecta es de las lesiones en el esmalte hereditarias típicas, que no es tan frecuente, y también la apariencia clínica varía, pero cuando veo esto, pues se parece a otras situaciones de cambio, perdón, en la estructura del esmalte. Podría confundirse inclusive con una fluorosis. Puede variar entre diente y diente. Prácticamente los dientes primarios no están afectados y sí hay más miembros en la familia con esta situación clínica. Como vemos, en esta situación de amelogénesis ya es mayor el grado de severidad en el problema en el esmalte. ¿Qué más podemos preguntar? Como dijimos, la distribución cronológica, la historia de fluoruro o alguna enfermedad durante los 3 primeros años de vida. Probablemente dentro de las lesiones del esmalte, la más estudiada en los últimos 20 años es lo que llamamos HMI o hipomineralización molar incisiva. Y generalmente provoca defectos cualitativos en 1 o 4 primeros molares permanentes, frecuentemente asociado con incisivos afectados. Cuando yo tengo un molar afectado, no necesariamente los incisivos lo van a estar, pero cuando veo incisivos afectados, generalmente el molar va a tener algún tipo de problema. Y no hay simetría. Puede haber solamente un molar afectado o los 4 molares, inclusive eso pasa también en los incisivos. Y generalmente el daño es mayor en los molares que en los incisivos. El problema en los incisivos generalmente va a ser un problema estético. A veces muy difícil de tratar, pero sí lo tenemos que solucionar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y están afectados los primeros molares permanentes, los 8 incisivos permanentes, pero pueden estar afectados los segundos molares primarios, que es un predictor de que
va a haber alguna situación clínica en los permanentes e inclusive los segundos molares permanentes pueden llegar a estar afectados. Pero en la HMI lo que vemos es que el defecto en el esmalte está bien demarcado, como vemos en esta mancha en los incisivos. En la fluorosis, que también es un defecto de desarrollo del esmalte, las opacidades o las lesiones son difusas. Y aquí sí, generalmente están afectados todos los dientes permanentes y tiene que ver con la historia de fluoruro del paciente. En términos generales, las manchas por fluorosis, que es un problema endémico en varias regiones de México, son de superficiales a moderadas, por los cuales podemos de manera conservadora y con mucho éxito tratar de solucionar el problema. Vemos cómo las lesiones son difusas, que pueden estar relacionadas con mancha café también. El índice que más utilizamos nosotros para anotar en el expediente el grado de severidad de la fluorosis es el índice TF, que es de las palabras de los apellidos de los doctores Tilstrup y Feyershoff. Habla del 0 al 9. El 0 obviamente es un esmalte sano, del 5 al 9 ya empieza a haber problemas en la estructura. Entonces, para tratar los problemas clínicos de mancha, estamos hablando del 1 al 4 únicamente. Entonces, aquí tenemos las diferentes severidades en la fluorosis. Tenemos el 1, que empieza a aparecer diferentes zonas con puntitos difusos de mancha blanca, pero esto probablemente no le causa un problema importante al paciente, y hasta que llegamos al grado 4, donde está el 100% de la corona clínica afectado por mancha blanca. Y recuerden, en la fluorosis, la pigmentación va de superficial a moderada, por lo cual podemos intentar eliminarlas de manera muy conservadora. Y por último, obviamente, lo que nos interesa es ver clínicamente cómo manejar cada tipo de anomalía. ¿Qué buscamos entonces en el tratamiento cuando tengo una lesión en el esmalte? Primero, obviamente entender qué es lo que quiere el paciente. El paciente generalmente viene por un problema estético. Generalmente cuando tengo HMI puedo, cuando hay una lesión importante, encontrar problemas de sensibilidad y claro, la función se ve afectada. Son pacientes difíciles de atender cuando tengo un problema severo en la región posterior. Y cuando tengo situaciones clínicas que son un reto, tengo que preparar al paciente porque puede haber un tratamiento potencialmente de largo plazo, en donde quiero ser lo más conservador posible y no agotar al paciente demasiado temprano, cuando el problema es muy severo. Y como hemos venido diciendo, el diagnóstico es lo más relevante y el tratamiento va a depender del tipo de defecto que tenemos enfrente de nosotros. En resumen, los defectos de desarrollo del esmalte pueden ser adquiridos o hereditarios. La mayoría de los que vamos a tener nosotros van a ser adquiridos. Pueden ser localizados o generalizados. La historia clínica se requiere para determinar la causa y, como dijimos, una mancha blanca, una pigmentación por caries, es más rebelde que una mancha provocada por un defecto de desarrollo normal. En general, las manchas de desarrollo van a ser de superficiales a moderadas, no todas, pero la mayoría sí, mientras que las desmineralizaciones por caries van a ser de moderadas a profundas. Por lo tanto, es un reto eliminarlas y devolver el diente como estaba previo a la situación clínica. Entonces, yo tengo que entender perfectamente qué tengo enfrente de nosotros. Por eso ese ejercicio que hacemos cuando tengo al paciente sentado es muy importante para entender el éxito o fracaso de lo que vamos a hacer después. Y siempre que yo tengo que hacer un ejercicio, tengo que determinar qué hacer y no jugármela con el paciente, no investigar o hacer experimentos con mi paciente. Tratar de entender qué tengo enfrente de mí y cómo solucionarlo tratando de tener el mejor éxito posible. Entonces, lo primero, lo segundo y lo tercero siempre va a ser el diagnóstico.
Porque una mancha blanca es una mancha blanca. Siempre se ve igual, pero la razón no es la misma, la causa no es la misma, por lo tanto también voy a entender que la manera de tratarla no es la misma. En general, una mancha blanca como tal no presenta cavidad. El problema o el cuerpo de la lesión va a estar por debajo de la superficie. Dependiendo el origen, es la profundidad de este cuerpo de la lesión. Y obviamente es una lesión hipomineralizada, porque se ve como esa manchita blanca que me indica un defecto de desarrollo en el esmalte. Así se vería una autografía, una autorradiografía de lo que es el cuerpo de la lesión de una mancha blanca. Y vemos cómo la superficie está intacta, la saliva luchando constantemente porque esto no se rompa y no se fracture. Y yo lo que tengo que hacer es lidiar con este cuerpo de la lesión. Porque en el momento que la luz se refleja sobre la superficie, es la manera en que se va a determinar o clínicamente como una mancha. O sea, no es más que un efecto óptico de que existe un cuerpo por debajo de la lesión de la superficie, que es verdaderamente una lesión en el esmalte. Entonces, yo lo que estoy viendo no es más que la manera en que esta luz se refleja o se absorbe dentro de la superficie del esmalte. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una mancha blanca de desarrollo, si es superficial, yo puedo solucionarlo fácilmente con microabrasión y considerar el tratamiento como definitivo. Cuando tengo una mancha blanca de desarrollo moderada, yo puedo intentar primero microabrasión y si no acabamos el problema, lo solucionamos con infiltración. Para mí, una mancha blanca de desarrollo no requiere que nosotros la remineralicemos, porque realmente la boca está sana. Y la mayoría, dijimos, de las manchas blancas de desarrollo son de superficiales a moderadas. Sí podemos encontrar manchas blancas de desarrollo profundas, son raras, pero sí las podemos encontrar. Y obviamente al intentar eliminarla y no poder solamente con la microabrasión solo me serviría para quitar esa manchita café que está relacionada con esta mancha más profunda y después realizamos la infiltración. Todos los tratamientos serían microabrasión e infiltración. Hay situaciones clínicas, como vamos a ver, donde tengo una mancha blanca de desarrollo profunda. Quito la mancha café con microabrasión. Después infiltramos y a veces no es suficiente la infiltración y tenemos que usar un plan C, que es colocar una resina fluida opaca para poder camuflajear el problema. Entonces, podemos ir desde lo más sencillo, que es la microabrasión, hasta la microabrasión y la infiltración, o hasta la microabrasión, infiltración y resina fluida en las de desarrollo. Y en general, como dijimos, las lesiones de desarrollo pueden ser por fluorosis, donde están todos los dientes permanentes afectados y son manchas difusas. HMI, donde tenemos manchas de desarrollo, problemas de desarrollo en el esmalte que se relacionan con los molares de los molares de los 6 años y los 8 incisivos. Pueden estar los 12 afectados o uno solo o dos y varía también la severidad. Trauma, infección, acuérdense, solo uno o dos dientes van a estar afectados y puede ser una hipoplasia o puede ser solamente una hipomineralización, o cuando no podemos identificar la causa, sería un problema idiopático, si no podemos identificar la causa. Entonces, cuando yo tengo una mancha blanca cariosa, la mayoría de las manchas blancas cariosas son de moderadas a profundas. Entonces, lo que hacemos es, si es una lesión moderada o profunda que tiene
mancha café relacionada, primero eliminamos la mancha café y después hacemos la infiltración y aquí sí hacemos la remineralización. ¿Ok? Y también, como dijimos en las anteriores, si tengo una mancha profunda, puedo quitar la mancha café con microabrasión, después realizar la infiltración y cuando no se solucione el problema, remineralizar. Y también puede requerir el uso de una resina fluida para mejorar la calidad estética de lo que hicimos. Pero aquí sí, definitivamente realizamos nuestro protocolo de remineralización. Entonces, las lesiones adquiridas son cariosas, están relacionadas a zonas de acumulación de un biofilm cariogénico, como alrededor de un bracket, como en proximal o cercano a la encía. Entonces, ¿cómo puedo identificar si es de desarrollo o adquirido? No hay una regla así religiosamente exacta, pero podemos decir que una mancha de desarrollo es más lisa y más brillosa que una cariosa, porque en la cariosa está siendo atacada por una boca enferma, por un problema cariogénico constantemente atacando a la superficie del esmalte. Y en la desarrollo está afectada cualquier zona del diente. Mientras que la adquirida es más rugosa, más opaca, más porosa y generalmente se relaciona con zonas de acumulación de biofilm. Entonces vamos a ver el primer paso en la solución de esta situación clínica, que es la microabrasión del esmalte. La microabrasión del esmalte es un tratamiento microinvasivo, o sea, sí hay algo de invasión porque utilizamos un ácido, pero es un método altamente conservador para defectos superficiales en el esmalte, en donde vamos a remover una cantidad mínima del esmalte enfermo y dejando una base de esmalte sana. ¿Okay? En general, vamos a eliminar una cantidad pequeña de esmalte, por eso se considera microinvasivo. La duración es permanente porque eliminamos en una sola la parte que se enferma y dejamos una base de esmalte sana. Nunca va a haber sensibilidad postoperatoria, y eso le gusta a los pacientes. Y siempre tenemos que usar un ácido. No hay otra manera para eliminar estructura dental de manera química más que con un ácido. El concepto inicia hace ya más de 100 años, en donde el primer reporte aparece en una zona de Estados Unidos, que es Colorado Springs, en Colorado, donde el doctor Walter Kane tenía una gran cantidad de pacientes con manchas. Y él desarrolla por primera vez una forma clínica de tratarlos. Lo que pasa es que los habitantes de Colorado Springs tomaban el agua que provenía de las montañas, de los deshielos, y era un agua rica en minerales. Entonces, lo que él reporta hace más de 100 años era protegía la encía con rollos de algodón y frotaba los dientes de canino a canino con ácido muriático. Utilizaba calor, la llama de un mechero de alcohol, que se aplicaba directamente sobre el área empapada de ácido, para que el calor forzara el ácido dentro del esmalte y la dentina. Después abandonó, gracias a Dios, el uso del mechero, pero se le ocurrió utilizar instrumentos calientes sobre el esmalte. Posteriormente ya solo dependió del ácido para lograr la remoción. Después, en 1942, hay un artículo en el Texas Dental Journal donde habla del tratamiento de dientes manchados, utilizando una solución de superoxol, que es peróxido de hidrógeno al 30%, éter, anestésico y ácido. Eran demasiados casos y obviamente no fue clínicamente no era muy aplicable. 1966 se hizo popular algo que se llamaba el método McInnes para remover pigmentaciones cafés, donde usaban también peróxido de hidrógeno, ácido muriático al 36%, igual el éter anestésico.
y se aplicaba frotando esta solución con un hisopo de algodón. Y después de aplicarlo, se neutralizaba todo esto con bicarbonato de sodio. 1966, el famoso método McInnes. En 1975 empieza a haber algo de modificaciones de esta tecnología, pero también utilizando ácido clorhídrico en gran concentración al 36%. Utilizaba todas estas soluciones, frotaba sobre la superficie del diente y se perdía considerablemente esmalte. Entonces, 1975, bueno, empezaba a haber modificaciones a la técnica de McInnes, pero se usaba siempre el ácido clorhídrico en grandes cantidades, al 36%. En 1984 viene este artículo del doctor McCloskey, donde habla básicamente de lo que estamos usando actualmente, que es frotar directamente el ácido clorhídrico al 18% con resultados maravillosos en fluorosis. Hasta que llega el doctor Teodoro Kroll, al que le debemos la manera moderna de tratar estas pigmentaciones. Teodoro Kroll es de una ciudad que se llama Doylestown en Pensilvania y empieza a ver que sus pacientes no tenían ya tanta caries, pero sí tenían manchados los dientes permanentes. Entonces se pone a revisar en la literatura y encuentra el artículo original del doctor Walter Kane y vuela hasta Colorado Springs. Y en Colorado Springs se encuentra a una sobreviviente del artículo original y ve cómo después de 70 años del tratamiento, de canino a canino, el resultado era espectacular. De premolar hacia atrás, obviamente no se había hecho nada y así hubieran estado todos los dientes si no les hubiera hecho nada el doctor Walter Kane. Entonces, el doctor Kroll vuela de regreso a Doylestown, Pensilvania. En Doylestown, Pensilvania, existe una compañía dental y a la compañía dental le dice, tenemos que producir un producto para remover manchas de manera conservadora. Y le preguntan cuál es la mejor concentración y él dice, pues al 18% y dice, no, es muchísimo. Te lo voy a dar al 10%, pero le vamos a agregar una pasta abrasiva para hacerlo más efectivo el producto. Y siempre hay que frotarlo. Entonces, él empezó a evaluar las concentraciones de ácido, diferentes ácidos, empezó a evaluar las pastas abrasivas. Las finalistas fueron estas tres, diamante, carburo de sílice y piedra pómez. Y el primer producto que hubo comercial, que es el que él desarrolla, tenía piedra pómez y ácido clorhídrico al 10%. Después ya acabaron incorporando el carburo de sílice. Entonces, el modo de aplicación, el primer producto comercial que él desarrolló tenía un contrángulo de ultra baja velocidad y unas copitas especiales para el frotado. Como las ven, estas copitas no son copas de profilaxis normales, vean cómo tiene estas estrías para un mayor contacto de la piedra pómez con el ácido. Inclusive el primer producto comercial tenía estos aplicadores manuales para un frotado sobre áreas de difícil acceso. ¿Cuánto esmalte se va a perder? Tenemos que ser muy controlados y entender que es una técnica microinvasiva. Hay que proteger en todo momento al paciente, al operador, al asistente y definitivamente nunca vamos a tener sensibilidad. Kroll dijo que realmente no es importante si tenemos un buen control la cantidad exacta de esmalte, pero a muchos sí les preocupa. Entonces, hubieron estudios, por ejemplo, el doctor Jacobson Hunt, que encontró que hay una pérdida de menos de 200 micras que produce la corrección del calor. Y más en la literatura que habla de diferentes productos y diferentes tiempos de aplicación, donde habla de 12 a 46 micras, 25 a 140. En este otro hasta 200 micras, diferentes aplicaciones. 22 micros después de 12 aplicaciones. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de esmalte que se elimina por la microabrasión es básicamente irrelevante. Entonces, él empezó a ver y a evaluar la pérdida del esmalte. Entonces, lo que hizo, extrajo premolares, les hizo cavidades de 2 milímetros de profundidad, que es lo que el esmalte mide,
hasta llegar a la dentina y inyectó en estas cavidades acrílico. El acrílico rojo lo pulió al ras y obviamente el ácido no le iba a hacer nada al acrílico, pero sí iba a eliminar estructura del esmalte. Empezó a usar y a jugar con diferentes concentraciones y diferentes tiempos de aplicación y vio que sí, efectivamente había pérdida de esmalte. Y esta pérdida de esmalte se va a ver relacionada con la concentración del ácido, con el tiempo de aplicación y con la cantidad de citas que nosotros teníamos sobre este paciente. Y obviamente, entre más estuviéramos aplicando el producto sobre el esmalte, pues era obvio que íbamos a tener más y más destrucción del esmalte. Entonces tenemos que controlar perfectamente nuestra cantidad, concentración y tiempos. ¿Cuánto tiempo aplicar la mezcla? Claro, esto está directamente relacionado con la concentración del producto. ¿Con qué frecuencia citar al paciente? Todo lo hacemos en una misma cita. Lo que no podamos eliminar en una misma cita, pues no lo vamos a eliminar después. Y como no provocamos sensibilidad, entonces hacemos todo hasta que decidimos plan B, nos vamos a la siguiente forma de tratamiento. No pudimos eliminarlo con la manera más conservadora, que es la microabrasión. Y definitivamente es un tratamiento permanente. Entonces, el doctor Kroll ya tenía su prueba final. Entonces, tenemos aquí unos dientes de una persona que había fallecido, sacaron la mandíbula y definitivamente tenía fluorosis con algo de fractura posteruptiva. La fluorosis y el HMI provocan fracturas posteruptivas porque el esmalte está más debilitado. Para muchos, cuando vemos una lesión aquí, pues es muy fácil decir vamos a limpiar y vamos a restaurar con resina. Pero realmente, como es provocada por la fluorosis, podemos suponer, como dijimos, que va a ser superficial a moderada. Entonces, podemos eliminar esta lesión de manera muy conservadora. Entonces, aquí está el producto final sin necesidad de colocar resina, sin hacer una preparación de cavidad. Vean cómo solamente el frotado del ácido regularizó al esmalte y dejó una base de esmalte sana. Entonces, aquí están los famosos artículos del doctor Kroll, donde antes de sacar el producto al mercado, empezaba a usarlo sobre pacientes y los resultados fueron espectaculares. Otro caso del doctor Kroll con dos manchas muy diferentes y vean los resultados maravillosos. Entonces, saca ya el producto al mercado. Estos serían los pasos independientemente de la técnica que usemos. Lo único que variaría es la aplicación del ácido clorhídrico. Es importante siempre pulir la superficie del esmalte para que se vea brillosa y llena de vida. Y también es importante neutralizar la superficie del esmalte con un producto que no es para desensibilizar, sino es solamente para neutralizar el efecto del ácido. Productos comerciales que tenemos, hay muchos. México es un área donde hay endémicamente, entonces tenemos productos Prema, que fue el primero, que no hay en México, que utiliza el carburo de sílice, o Palustre, con muy poca cantidad de ácido. Wipe de CRM, también 6% de ácido clorhídrico, y el Antivet. Antivet, que es un producto que está aprobado por la FDA, tiene muy buenas evaluaciones por Dental Advisor y lo hemos usado ya durante mucho tiempo con muy buenos resultados. La fórmula es ácido clorhídrico al 21% y contiene un neutralizante también para colocarlo posterior a este. Este es el kit básico de Antivet con el producto activo, que es el ácido clorhídrico, al 21%, y tenemos el neutralizante. Viene todo lo que necesitamos aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar el ácido directamente sobre la superficie dental, frotándolo hasta que la mancha desaparezca. Se puede cambiar la torundita cuando ya esté muy manchadita, la tiramos y aplicamos otra
Esta solución la frotamos sobre la superficie bucal y cuando terminamos se aplica la solución neutralizante que como vimos es hidróxido de calcio. Se deja durante 2 minutos sobre la superficie. En este caso vemos que es fluorosis con algo de fractura posteruptiva. No se ven bonito el esmalte. Entonces vamos a tratar de regularizarlo con el ácido clorhídrico al 21%, que es el anti-B. Entonces, después de proteger, que nosotros creíamos que estaba muy, muy bien protegido, es un paso muy importante, vemos cómo tenemos que frotar y vemos cómo del lado derecho está regularizado el esmalte, aunque la mancha es muy, muy profunda. Y vemos cómo el lado izquierdo aún no ha sido tratado y después de haber sido tratado, cómo regularizamos. Ahora tenemos que hacer el pulido final para darle una mejor apariencia a la estructura dental. Y vemos cómo aquí se quemó de encía porque creímos que estaba bien protegido, pero tenemos que tener mucho cuidado en este paso. Obviamente no hay problema mayor, en unos pocos días ya va a estar perfectamente cicatrizado este tejido de la mucosa. Y vean cómo ya después de un pulido ya se ve mucho mejor la apariencia del esmalte. Vemos la apariencia del esmalte por fluorosis y vemos después de la aplicación del anti-B, solo frotarlo varias veces. Vemos cómo cambia y vean la reacción de la paciente cuando ve. Realmente hay un cambio en el autoestima del paciente con algo tan sencillo como es la microabrasión del esmalte. Algunos casos clínicos, vean, esto no es fluorosis, estos son manchas de desarrollo, y vean cómo después de la aplicación del anti-B, la superficie del esmalte es maravillosa. Aquí sí es fluorosis acompañada de manchas blancas y cafés, difusas las pigmentaciones, y vean después de algo tan sencillo como el frotado de un ácido clorhídrico al 21%. Fluorosis con algo de fracturas posteruptivas. Fluorosis igual. Vean la calidad del esmalte posterior a la eliminación de este esmalte superficial. Cómo vamos a cambiarle la autoestima en estos pacientes con algo tan fácil de hacer. Fluorosis. En dentición primaria, no está contraindicado. Realmente no hay mucha mancha de desarrollo en dentición primaria. Cuando vemos esto, viene la mamá desesperada porque por más que le limpia los dientes al niño, sigue la manchita amarilla ahí. Y realmente lo que tiene este niño es caries. Lo que tiene son manchas blancas cerca de la zona de acumulación de placas, cerca de la encía. Y como es un esmalte más poroso en esta desmineralización, todos los jarabitos y medicamentos que el niño ha ingerido se acumularon dentro de esta porosidad aumentada del esmalte. Entonces, lo que hacemos es, aquí está el anti-B, con un hisopo. Obviamente, tenemos que trabajar muy rápido, niños muy pequeñitos, 3 años, 3 años y medio. Entonces, vamos a proteger la mucosa con vaselina. Hacemos profilaxis. Siempre tenemos que hacer profilaxis, como vieron en el protocolo de la técnica, para eliminar todo el biofilm, aunque no vamos a eliminar la manchita. No tenemos retractores, entonces usamos un abrebocas, un niño muy pequeño, rollos de algodón, vaselina en la mucosa y empezamos a aplicar el anti-B directamente sobre la mancha y vemos que aparece lo que habíamos predicho, que era después de eliminar la manchita amarilla, pues va a aparecer la manchita blanca. Y esto es caries, no hay duda que esto es una desmineralización. Entonces vemos cómo del lado derecho ya eliminamos toda la mancha amarilla. Ahora vamos del lado izquierdo del paciente, vemos la mancha blanca y aquí sí,
Como es una desmineralización de origen carioso, obviamente vamos a aplicar un barniz para remineralizar. El plan B sería la infiltración. Cuando yo estoy eliminando la mancha blanca y no hay los resultados que yo quería lograr, pues tengo la infiltración. Y la infiltración lo que hace es infiltra con una resina el cuerpo de la lesión. No vamos a hablar mucho de infiltración porque no hay ya mucho tiempo, pero en general la infiltración queda dentro de lo que conocemos como tratamientos microinvasivos de mancha blanca. Me voy a ir un poquito más rápido con esto. Todo empieza desde el año 2006, donde se prueban diferentes productos hasta que se llega al producto final, que es este, que es el Icon. Y, por ejemplo, veamos este caso. En este caso, que fue un artículo que los desarrolladores del producto sacan, vemos cómo el paciente dejó de usar sus aparatos de ortodoncia y vemos lo que aparece muchas veces en estos pacientes, la mancha blanca alrededor del bracket. Pero también tenemos la mancha café. La mancha café primero la eliminamos con el Antivet y después de haber eliminado la mancha café, hacemos el tratamiento de infiltración, que consiste en 3 pasos. Primero un ácido, después el etanol y por último la infiltración. Y vean los resultados. Pero tuvimos que haber primero eliminado la mancha café. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es infiltrando la mancha blanca para engañar al ojo, y al llenar esta mancha blanca que antes tenía aire o tenía agua, la vamos a llenar de una resina para que a la hora de que el ojo vea esta superficie, lo engañemos y ya no se vea como una mancha blanca. Es un efecto enmascarador. Muy bien. Y esto es lo que hace la infiltración. Tratamiento de manchas más profundas. Y por último, quiero hablarles de el plan C. Perdón, me fui para adelante, perdón. Y el plan C es eliminar las manchas cafés con microabrasión. Luego realizamos la infiltración y sigue estando el problema ahí, no lo solucionamos. Entonces el plan C consiste en colocar una resina fluida sobre esta zona de mancha blanca que no pudo ser corregida por completo por la infiltración. Entonces vamos a ver este caso, que es del doctor Jorge Casian, donde vemos una mancha blanca profunda. No sabemos si se va a eliminar o no. Con la microabrasión va a ser muy difícil eliminarlo, pero con la infiltración vamos a tratar. Entonces logramos hacer los 3 pasos, que es el ácido, luego el etanol y luego la resina infiltrativa, y no hubo el resultado deseado. Entonces, sobre esta superficie que ya ha sido tratada, vamos a aplicar una pequeña capita de resina fluida. Ahora, tiene que ser una resina fluida convencional. No podemos usar una resina fluida bulk, porque las resinas bulk son muy translúcidas y no van a ayudarnos en el problema. Entonces, después de aplicar la resina, no vayan a usar una lija con gran cantidad de destrucción, sino solo van a pulir sobre esta resina fluida con cualquier elemento que ustedes quieran para pulir, y el resultado es muy, muy importante. Entonces, tuvimos que usar los 3 métodos, que son la microabrasión, la infiltración y luego la resina fluida. Y el resultado es muy, muy bueno. Este es otro caso donde hay, como ven, una mancha profunda. Vemos mancha café, mancha blanca, que se ve profunda. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar, hacer profilaxis, proteger la mucosa, aplicar el Antivet solamente sobre la superficie de la mancha para quitar la manchita amarilla café.
y van a ver cómo ya se ve blanco todo. Aplicamos la infiltración. No hay los resultados que quisiéramos. Mejoró, pero no es perfecto. Entonces vamos a hacer el plan C, que es aplicar una resina fluida sobre esta mancha que quedó, que estaba muy profunda. Vean, esto es lo que va a pasar también con este incisivo. Son manchas muy, muy rebeldes. Muy bien. Con esto damos por terminado el manejo de la mancha blanca. Si hay alguna duda, alguna pregunta.